1 AC, en Israel se registra un eclipse lunar. Según el historiador Flavio Josefo, el rey Herodes murió al día siguiente. 475, el emperador bizantino Sinou es forzado a huir de su capital en Constantinopla y su general, Basilisco, toma el control del imperio. 638, en España comienza el Sexto Concilio de Toledo. 681, en España comienza el 12º Concilio de Toledo. 1038, en Xiangxi, China, sucede un terremoto que deja más de 23.000 víctimas. Ver terremotos importantes entre el siglo X y el XIX. 1316, Felipe V se convierte en rey de Francia y de Navarra tras la muerte de su sobrino Juan I. 1349, en Basilea, Suiza, los ciudadanos de dicha población le atribuyen la peste bubónica a las familias de origen judío, por lo que las apresan y queman vivas. 1427, en Siena, Italia, la Facultad de Medicina solicita el cadáver de un ahorcado para diseccionarlo. 1431, en Rouen, Francia, base del gobierno de ocupación inglés, comienzan las investigaciones para el juicio contra Juana de Arco. 1522, Adriano de Utrecht es elegido papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Adriano V. Será el último pontífice no italiano hasta Juan Pablo II. 1539, en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho. 1558, en Suiza, la ciudad de Ginebra se independiza del cantón de Berna. 1570, a Lima llega una real cédula de Felipe II en la que se ordena el establecimiento de la Inquisición en Perú. 1693, en Sicilia un terremoto destruye 60 pueblos y aldeas, causando la muerte a más de 50.000 personas. 1760, en Bihar, noreste de India, los afganos derrotan a los maratíes en la batalla de Barari-Ghaut. 1768, en Londres, Philip Astley inaugura el primer circo moderno. 1788, en los Estados Unidos, Connecticut es el quinto estado admitido. 1792, se firma la paz de Yassy-o-Yassy, con la que se pone fin a la guerra ruso-turca, iniciada en 1787. 1793, primer vuelo estadounidense en globo, realizado por el aeronauta francés Jean-Pierre Blancard, que viajó en un globo de hidrógeno desde Filadelfia a Deptford, Nueva Jersey, en 46 minutos. 1799, en Inglaterra, el primer ministro William Pitt impone el primer impuesto a la renta para colectar fondos para la guerra contra Napoleón. 1806, en Londres, el almirante Lord Nelson recibe un funeral de Estado y es enterrado en la Catedral de Saint Paul. 1809, Arthur Wellesley concierta con España un tratado de amistad y de ayuda militar. 1812, Valencia capitula ante las fuerzas del francés Soussier, tras 4 días de bombardeo. 1815, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, Gervasio Antonio Posadas renuncia al cargo de director supremo. 1816, en la mina de Eburn, Sir Humphrey Davy prueba la lámpara de Ivy para mineros. 1817, en la región de Cuyo, Argentina, el primer contingente del Ejército Libertador de Chile deja Mendoza rumbo a la provincia de Coquimbo, Chile, al mando del coronel Juan Manuel Cabot. 1822, en Brasil, el príncipe portugués Pedro I de Brasil decide quedarse, contra las órdenes del rey portugués João V, iniciando el proceso de independencia de Brasil. 1837, el poeta ruso Alexander Pushkin resulta gravemente herido en un duelo. 1839, la Academia de las Ciencias francesa anuncia el proceso de daguerrotipo, pionero de la fotografía. 1841, en Argentina se libra la batalla de San Cala. 1857, en California ocurre el terremoto de Fort Tejon, magnitud aproximada de 7,9 grados. 1858, en la República de Texas se suicida Anson Jones, el quinto y último presidente de ese país, que actualmente forma parte de Estados Unidos. 1861, en los Estados Unidos, el estado de Mississippi es el segundo que se separa de los estados del norte para formar parte de los Estados Confederados de América. 1863, en los Estados Unidos en el marco de la Guerra Civil estadounidense, en Arkansas se libra la batalla de Fort Hindman. 1871, en Venezuela se crea el Instituto Nacional de Estadística. 1872, Brasil y Paraguay firman la paz, tras la Guerra de la Triple Alianza. 1875, en España, el rey Alfonso XII llega a Barcelona en la fragata Navas de Tolosa procedente de Marsella, siendo aclamado por el pueblo. 1878, en Italia, Humberto I se convierte en rey de Italia. 1879, en Chile se dicta la Ley de Educación Secundaria, por disposición de la cual debe haber al menos un liceo en cada provincia. 1880, en los Estados Unidos la Gran Nevada de 1880 devasta los estados de Oregón y Washington. 1887, en Toledo, España,
un incendio destruye casi totalmente el Alcázar de Toledo. 1894, Lexington, Massachusetts, la empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono operado con batería. 1900, en Italia, se funda en Roma la Lazio. 1902, en Paraguay, Andrés Héctor Carballo sustituye al presidente Emilio Acebal. 1903, en Australia, Hallam Tennyson, hijo del famoso poeta Alfred Tennyson, se convierte en el segundo gobernador general. 1905, en Rusia se recrudece el movimiento huelguístico, que se convierte en revolucionario y culminará con la masacre del Domingo Sangriento, por parte de las tropas zaristas. 1909, Ernest Shackleton, al conducir la expedición Nimrod al Polo Sur, planta la bandera británica a 97 millas náuticas, 180 kilómetros, 112 mi, del Polo Sur, la distancia más lejana que alguien haya alcanzado hasta ese momento. 1912, en Nueva York, un incendio en la compañía de seguros Equitable destruye cerca de $4 millones en acciones. 1916, en Kanatkale, el Imperio Otomano gana la batalla de Galípoli, las últimas tropas británicas son evacuadas. 1917, en Palestina tiene lugar la batalla de Rafah, en el marco de la Primera Guerra Mundial. 1923, los aliados vencedores en la Primera Guerra Mundial deciden la ocupación del territorio alemán en la cuenca del Ruhr, como represalia por la demora de Alemania en el pago de las reparaciones de guerra. 1925, terminan los compromisos unilaterales del Tratado de Versalles. 1927, en España se pone a la venta la novela de Vicente Blasco Ibáñez A los pies de Venus. 1928, en Nicaragua, Sandino proclama la República de Nueva Segovia, a cuya capital llamaría Ciudad Sandino. 1932, en Francia dimite el ministro de Asuntos Exteriores Aristide Briand por motivos de salud. 1933, en Madrid, Cataluña, Valencia y otras provincias estalla un movimiento revolucionario. 1934, en Chile, se aprueba un decreto por el que el Estado ejercerá el control de la industria de los nitratos. 1937, llega como refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos. 1938, la selección de fútbol de Santa Lucía disputa su primer partido profesional. 1939, Libia es incorporada al territorio de Italia. 1941, en Otranto, Italia, el Triton, S-112, griego hunde al submarino italiano Neghelli. 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva soviética llega hasta la zona oriental de Smolensk. 1945, tropas estadounidenses desembarcan en Luzón, Filipinas. 1947, última vez que se ve viva Elizabeth Betty Short, la Dalia Negra. 1951, llega al puerto de Barcelona una división de la Sexta Flota de Estados Unidos. 1954, en Nueva York IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. 1957, en Reino Unido dimite el primer ministro Anthony Eden, que es sustituido por Harold Macmillan. 1959, en el pueblo zamorano de Ribadelago, España, mueren 150 habitantes al reventar una presa del embalse de Vega de Tera. 1960, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, inicia la construcción de la presa de Asuán mediante la detonación de 10 toneladas de dinamita para demoler 20 toneladas de granito en la orilla este del Nilo. 1961, las autoridades británicas anuncian que han descubierto la red soviética de espías de Portland en Londres. 1962, en Irán, el gobierno de Ali Amini emprende por orden del Shah Mohammad Reza Pahlaví una reforma agraria, inicio del programa de reformas de corte modernista denominado como Revolución Blanca, o Revolución del Shah y del Pueblo. 1964, en la zona del Canal, ocupada por Estados Unidos, estudiantes panameños exigen de manera pacífica el cumplimiento de un tratado que obliga a Estados Unidos a izar la bandera panameña. Son ametrallados por soldados estadounidenses, que dejan un saldo de 22 muertos y cientos de heridos, Día de los Mártires de Panamá. Desde Panamá, 1968, se registra una nevada atípica en la Ciudad de México. 1972, en el puerto de Hong Kong, un incendio destruye el buque de pasajeros Queen Elizabeth. 1976, en España se crea la Agrupación Liberal Democrática, base del Partido Liberal Español. 1981, en Portugal, Francisco Pinto Balsemão se convierte en el nuevo jefe de gobierno. 1982, en Nueva Inglaterra y Canadá se percibe un terremoto de 5,9 grados. 1983, en la isla de Contadora, Panamá, se realiza una reunión acerca de la paz en Centroamérica. 1984, el grupo de hard rock estadounidense Van Halen publica su sexto álbum, 1984. 1986,
la empresa Kodak debe dejar de fabricar y vender cámaras instantáneas después de perder una batalla legal contra la empresa Polaroid por la patente. 1987, en Nicaragua se promulga la Constitución. 1988, nace el movimiento pacifista internacional Mujeres de Negro. 1990, en Mozambique, el presidente Joaquim Chissano informa que las huelgas serán reguladas por una legislación apropiada, lo cual constituye uno de los primeros indicios de apertura política, que luego será confirmada por la Constitución de ese año. 1991, primera medalla de oro en la historia de la natación española al ganar Martín López Zubero la final de los 200 espalda en el Campeonato del Mundo. 1992, la República Serbia de Bosnia se declara como República Independiente de Bosnia-Herzegovina. 1996, durante la Primera Guerra de Chechenia, los separatistas chechenos lanzan una redada contra el aeródromo del helicóptero y luego un hospital civil en la ciudad de Kizlyar, ubicado en Dagestán, lo que se convierte en una crisis masiva de rehenes que involucra a miles de civiles. 1997, en el aeropuerto metropolitano de Detroit, Estados Unidos, se estrella un avión Kamer Embraer MB-120, mueren 29 personas. 1998, en Zarauz, Guipúzcoa, la banda terrorista ETA asesina al concejal del Partido Popular, José Ignacio Irureta Goyena. 1999, en los Estados Unidos se patenta el PageRank, una familia de algoritmos que es la base fundamental del software de Google. 2000, en Ecuador se cambia la moneda del sucre al dólar. 2001, China lanza la nave no tripulada Xianyou-2. 2003, India prueba con éxito un misil balístico tierra-tierra de alcance medio, capaz de transportar una ojiva nuclear. 2005, en los territorios palestinos, Raoui Fatou es elegido líder de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en reemplazo de Yasir Arafat. 2007, en los Estados Unidos, Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, anuncia el lanzamiento del iPhone, durante su charla en la Macworld. 2009, en Internet, Satoshi Nakamoto mina el primer bloque de la cadena de bloques de Bitcoin, también conocido como el bloque Génesis, generando los primeros 50 Bitcoins, BTC, de un total máximo de 21 millones. 2012, en Zúrich, Suiza, Lionel Messi gana su tercer Balón de Oro por sobre Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández. Iguala así a Johan Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini en el número de trofeos. 2015, los autores del ataque contra Charlie Hebdo en París 2 días atrás son asesinados luego de una toma de rehenes. Una segunda toma de rehenes, relacionada con el tiroteo de Charlie Hebdo, ocurre en un mercado judío en Vincennes. 2017, se realiza una actualización coordinada del protocolo de Bitcoin Cash para implementar un nuevo formato de direcciones denominado Cash Address. 2020, la OMS informa que la enfermedad en Wuhan, China, es causada por un nuevo tipo de coronavirus. 2021, un incendio en el puesto central de control del metro de la Ciudad de México, provoca la muerte de una persona, la intoxicación de más 25 personas que requirieron ser hospitalizadas y el cierre total de 6 líneas de metro, L1, L2, L3, L4, L5, L6, afectando a miles de personas de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.